clase y pues hoy vamos a hablar sobre el fenómeno de la globalización, sobre ese fenómeno que nos ha cambiado la vida a todos de alguna manera, que nos ha abierto las puertas a más cosas o que nos ha permitido eh, involucrarnos o conocer muchos más fenómenos. Y como siempre, pues yo arranco mi clase con algunos presaberes y me gustaría que alguien, una, dos personas, tres personas, reflexionaran conmigo sobre estos presaberes. Uno, ustedes creen que la Tierra es plana, pero no plana en el sentido geográfico, sino plana en el sentido social, en el sentido político, en el sentido económico. Ustedes creen que estamos todos conectados, los de Beijing con los de Bogotá, con los de Madrid, con los de Los Ángeles. ¿Cómo nos conectamos con el exterior? ¿Cómo hacemos ese proceso? ¿Y ustedes creen que sabemos lo mismo del exterior que de lo que sabemos de lo que pasa acá en Colombia? No sé quién quiera empezar a responder alguna de estas preguntas o todas, iniciar así como una conversación un poco más amena entre nosotros y que no solamente sea la profesora María Isabel hablando y hablando toda la clase. ¿Quieren democracia o quieren dedocracia? Iván Darío, buenas noches, adelante. Buenas noches, doctora. Pues no sé, pues yo siempre he pensado en el sentido, digamos, como bueno, cuando dijeron que no geográficamente, pues yo sí puedo decir que, no sé, en mi opinión, creo que la Tierra, digamos, como que es plana, digamos, en tema de pensamiento, pareciera como si tuviésemos, o sea, sí, estamos, la tecnología del siglo XXI, pero con la mentalidad muchas veces del siglo XII, ¿no? Todavía arraigados a conceptos ya obsoletos, a, a dogmas también que hacen más daño que bien. Sí, se puede decir que estamos conectados, pero pues solamente digamos desde el punto de vista virtual, o sea, también falta, o sea, el término también de estar conectados pues, es muy amplio, ¿sí? O sea, también el término, o sea, conectados en qué sentido, ¿sí? Solamente desde el punto de vista tecnológico, o si hay una verdadera conexión de empatía, digamos, con las demás personas. El término es bien, bien amplio, ¿no? Pero, digamos, desde el punto de vista digital y eso sí, o sea, en teoría podemos conectarnos con mi hermana, por ejemplo, que vive en Zurich, por ejemplo, sí, ese tipo de cosas, sí, sí se puede, pero la conexión, digamos, de nosotros mismos o de uno mismo, con uno mismo, si se conoce uno mismo, realmente uno está conectado consigo mismo, falta, digamos, faltaría como mucho, digamos, como para eh, tener una respuesta como certera, digamos, al respecto. Y pues como nos conectamos con el exterior, pues en este momento, pues el tema este de las nuevas tecnologías ha hecho de que antes, no sé, de pronto, si hay alguien de mi época, me imagino que no, pero supongamos antes una llamada al exterior era a través, por ejemplo, de Telecom y costaba una plata gigante, o sea, sí, costaba muchísimo. Hay comunidades, por ejemplo, en Colombia, supongamos de que nunca conocieron el teléfono fijo, ¿sí? Pasaron directamente al teléfono celular. Hay muchas comunidades, por ejemplo, que solamente hay un teléfono, digamos, en la cuadra. Entonces, están llamando, entonces espera un momentico, y entonces le iban hasta la otra punta de la cuadra, por ahí, ¿sí? Nos decimos que todavía no existía, digamos, el teléfono celular, y ese tipo de comunidades, pum, saltaron de un paso al otro, ¿sí? No, la forma como nos hemos conectado con el exterior no siempre ha sido la misma en todos los lugares, y sobre todo hablando de Colombia, con el tema de desigualdades, pues, y que bueno, por lo menos ya en este momento es muchísimo más fácil, o sea, es tan fácil que hasta le hace uno preguntarse, bueno, ¿qué están sacando? O sea, yo siempre me he preguntado, por ejemplo, con WhatsApp, fue pucho, o sea, gratis uno comunicarse a cualquier lugar del mundo. Ay, quién sabe qué estarán ganando al respecto. Tiene que ganar algo, imposible que lo hagan de chévere. Yo no soy tan. En fin. Y, y no sé, o sea, claro, no es nada gratis, como decía aquí nuestro compañero Javier. eh, y que si sabemos lo mismo del exterior, lo mismo del exterior de lo que sabemos de nuestro país, pues es una cuestión relativa, ¿no? Dependiendo de cada quien, ¿no?
yo por lo menos hay veces siento que, no sé, me gusta enfocarme mucho en el tema de exterior. Y, uy, ahí sí, en ese caso, si le queda a uno grande, digamos, a ver solamente la historia de Colombia, y hay muchos puntos en la historia de Colombia que inclusive quedan lagunas, no sabemos bien, supongamos, dentro de qué contexto, por ejemplo, no sé, por ejemplo, pasó la conflagración en el Palacio de Justicia, ¿sí? Si fue un accidente o no. Hay muchas cosas, ¿sí? O sea, a Gaitán realmente, ¿qué pasó con Robasierra? Si realmente fue un asesinato al estilo Lee Harvey Oswald, ¿sí? Sí, porque hay que acordarse, por ejemplo, no sé, a Gaitán hacía 15 días antes estaba en la Marcha del Silencio para el Manizales conmemorando la muerte, una masacre que habían cometido los godos en esa zona. Sí, hay cosas que inclusive que la misma historia colombiana no conocemos bien. En esta clase he aprendido un montón, ¿no? Del tema de historia colombiana. Y pues, si le falta uno, si tiene uno baches nomás en la historia de su propio país, pues, sí que le falta a uno a nivel internacional. Pero pues, este asunto justamente de lo que se va a tocar ahorita de la globalización ha ayudado a que conozcamos mucho más de lo que se conocía en 20 años antes digamos, la percepción de la comunidad internacional es mucho más amplia, ¿sí? O sea, en los años 90 no se tenía, digamos, como esa mirada al mundo tan instantánea y tan, ¿sí? De primera mano, pero pues también al mismo tiempo como tan plástica y como tan de desechar de un momento a otro. Bueno, ya, me desahogué. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Vamos a darle la palabra a Néstor. Hola, profe, buenas noches. Hola. Bueno, yo levanté la mano sin querer, pero voy a participar. Bueno, entonces yo, eh, sobre la primera pregunta que habla de si la Tierra es plana, pues sinceramente yo la veo más como, ¿será que nos miden con el mismo rasero a todos? Entonces yo creo que no. Entonces para mí no es plana. Lo que hablaba mi compañero me pareció muy interesante, porque digamos, estamos realmente conectados. Pues yo creo que cada persona es un mundo diferente y cada quien, digamos, que tira por su lado y soy yo y solo yo y como dice el dicho, yo a usted lo quiero mucho, pero yo me quiero más a mí. Entonces, digamos que estamos conectados, tecnológicamente puede que sí, pero ideológicamente no. Eh, y pues eso lo decían algunos de los textos que la profe ha dejado de tarea también. Cada uno tiene sus posturas y realmente las predicciones que se hacen no se cumplen y etcétera. También me llamó mucho la atención sobre el tema este que habla mi compañero y es de si no, en esta pregunta que dice si conocemos lo mismo del exterior del exterior que del mismo interior del país. Es que realmente yo creo que no hemos terminado de conocer nuestro país y ya nos queremos ir, sin embargo, pues obviamente es el sueño de todo el mundo viajar y conocer, pero yo creo que vuelva a lo mismo, no nos miden con el mismo rasero porque eh, ahí es dependiendo en el sitio en que nos encontremos, en la circunstancia en que estemos y en el país en que vivamos también, porque no solo hay más oportunidades para unos que para otros. Algunos tienen la posibilidad de tener más conexión, por ejemplo en Europa. En Europa los países se conectan por vía del metro, entonces se conocen prácticamente, no, es como pasar de Bogotá a Mosquera o a Funza, es súper rápido. En cambio acá en Sudamérica pues es un poco más precario, es diferente. Hay personas que viven o extranjeros que conocen más Colombia que nosotros mismos, realmente. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el Sendero de la Anaconda Sí, buena. y pareció muy buena y pues realmente Colombia es una maravilla, o sea los gringos, la gente de otros países quedan maravillados con todo lo que nosotros tenemos. Y sin embargo nosotros no conocemos eso, nosotros conocemos selvas de cemento, digamos ciudades, pero no conocemos lo que es maravilloso realmente. Yo soy una persona que vive en el campo y crecí en el campo y para mí la naturaleza es lo máximo y no, yo quisiera salirme de esta ciudad e irme a visitar a mis papás y estar una semana en las ciudades de Puro y estar con las vacas y las gallinas y hacer todo lo que hacía uno cuando estaba de niño, ¿sí? Y así. Y realmente, pues, lo que le digo, profe, y compañeros, pues es dependiendo del contexto en el que estemos, las oportunidades que tengamos y
y también no es lo mismo comparar a Colombia con Estados Unidos o con una gran potencia que, digamos, manejan mucho más tecnología, tienen más oportunidades para estudiar, son estados diferentes. Por ejemplo, Estonia es un país que es un estado de bienestar, nosotros somos estado social de derecho, entonces es diferente, digamos, dependiendo, profe. Muchas gracias, Néstor. Oscar, adelante. Hola, profe. ¿Me escuchas, profe? Sí, te Buenas escucho noches. bien. Bueno, gracias, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Pues menos mal, la profe dijo presaberes como para charlar un rato antes del tema ya grueso que vas a explicar. Y me pareció súper oportuna la primera pregunta porque imagínate que vi esta semana o la semana pasada un documental o una película cuasi documental que se llama de, El dilema social o Uy, yo quedé traumatizada con ese documental. y resulta que toca ese tema, el de los tierraplanistas que se hacen llamar. ¿Y por qué lo toca de alguna manera, profe? Porque se están creando gracias a las redes sociales, directo, eh, unos presaberes, como dices, o directamente unas sectas donde se da información que cada uno se cree, porque las personas que nosotros seguimos en las redes sociales, más o menos dice el documento, son las que piensan igual a uno, las que piensan lo mismo, las que saben lo mismo. Entonces es una crítica a eso, que si esas personas que piensan lo mismo, uno vota una idea tan absurda como esa, la de la primera pregunta, y otros le siguen el cuento, pues se crea un movimiento por ello. Entonces ahí es donde vemos surgir temas como el machismo, temas como el sectarismo en muchas regiones o directamente el racismo, y así se están nuevamente formando estos grupos que rechazan a unas minorías. Entonces, el tema de la Tierra plana es un buen fenómeno para ver cómo actúan las redes sociales en temas que ya la humanidad ya había superado, ¿verdad? O sea, el tema es tan absurdo como el que la Tierra es plana, y volvemos también nuevamente a hablar del racismo, de la homofobia, del machismo, gracias nuevamente a las redes sociales. Entonces, de alguna manera, como las redes sociales en ese aspecto están generando pues una especie de pseudos movimientos. Eso es en cuanto a la Tierra es plana, y recomendadísimo el documental. ¿Estamos realmente conectados? Pues yo creo que cuando se habla, por ejemplo, de algunas comunidades en el Amazonas, antes, pues hace unos años, que no se habían todavía contactado, yo creo que eso es muy sano, porque cada vez que se descubren unas personas que no están de alguna manera contaminadas con nosotros, con el mundo exterior, por llamarlo de alguna manera, se ve que hay una cultura, hay un rasgo de humanidad nuevo y demás, y que se sigue manteniendo. Entonces eso me parece muy sano, y ahí es donde estamos realmente conectados, y comparto con lo que dijeron los compañeros anteriores, hay veces en que no estamos del todo conectados, y por eso a veces se pone entre comillas la globalización. ¿Cómo nos conectamos con el exterior? Yo sí les recomiendo mucho, hay una canción que se llama Disneylandia de Jorge Drexler, que habla de esa conexión, de cómo gracias al capitalismo, podríamos llamarlo de alguna manera, yo estoy en este momento consumiendo una gaseosa que se hizo en el Brasil por un japonés, ¿sí? Que trabajó en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, como todo está interconectado. Es bien chévere esa canción porque nos muestra eso que es bien fuerte, que yo soy hijo de un italiano, pero vivo en Bolivia, y al mismo tiempo mi mamá es colombiana. Entonces, eso es lo que podríamos llamar como globalización. ¿Y sabemos lo mismo del exterior que del interior del país? No, obviamente no, y es un poco el tema anterior, que hay muchas subculturas aquí en la misma Colombia que nosotros conocemos, igual que pueden haber muchas subculturas, por ejemplo, en Estados Unidos. Un caso que me llamó mucho la atención era una señora que duró 30 años, profe, por allá en Mississippi y en Luisiana, yo no sé en dónde, duró 30 años sin contacto con nadie. Ella era pensionada y demás, y lo único que tenía pues de contacto era la bomba de gasolina con la cual iba todos los días a un lago, pero esa era por débito automático, entonces ella
duró 30 años sin hablar con nadie. Es una historia súper, súper real, pero al mismo tiempo durísima, si es qué conocemos nosotros del interior de nosotros y los demás países, cuál sería esa Estados Unidos profundo, esa Colombia profunda, y eso es un contacto que uno de pronto nunca va a tener. Eso era, Y profe. yo no Gracias. podría durar 30 años sin hablar con nadie. Cosa tan impresionante. Sí, fue fuerte, sí. Hablando de, y retomando la canción de Drexler, que es uno de mis cantantes favoritos, ¿ustedes saben quiénes son estas personas y por qué están conectados ellos entre sí? No, profe. El señor es Felipe VI, rey de España. Acá. Acá tenemos a Jeff Bezos, el dueño de Amazon y el hombre más rico del mundo. Acá tenemos al señor Xi Jinping, que es el presidente de la República Popular China. Y acá tenemos a la señorita Chiara Ferragni, que es una influencer italiana que tiene una marca homónima de zapatos que se llama, y accesorios que se llama Chiara Ferragni Collection. Todos ellos están interconectados precisamente por este fenómeno de la globalización, porque resulta que los zapatos que ella vende y que ella diseña, se hacen con materia prima del país de este señor y llegan al país de este señor y a todos los países del mundo gracias a la empresa de este señor. Entonces, eso es precisamente lo que genera el fenómeno de la globalización, muchachos. La globalización puede ser entendida entonces como una variedad de cambios económicos, sociales, políticos y culturales que se han tomado el mundo desde hace más o menos 50 años. En realidad, muchos de nosotros estamos hablando de la globalización más o menos desde los años 70, desde que la revolución de las tecnologías de la información cobró un boom impresionante en todo el mundo, desde que las fronteras empezaron a derribarse. Y un ejemplo de esto podría ser la frontera del espacio Schengen en la Unión Europea, que son casi 20 o un poquito más de 20 países que no se piden visa entre sí para viajar entre ellos y que no le piden visa a ciertas personas de ciertos países, o sea, a los nacionales de ciertos países, incluido dentro de esos, por ejemplo, Colombia, para que puedan visitar estos lugares. El problema es que muchos creen que la globalización es solamente un fenómeno económico. ¿Por qué? Porque la globalización a nivel económico ha fomentado la liberalización y el aumento del comercio de bienes y servicios entre otros estados, la reducción de costos de servicio, la reducción de costos de transporte y todo esto. Pero la globalización, muchachos, también es un proceso político y también es un proceso económico y es un proceso social, pero sobre todo es un proceso cultural. Un proceso cultural que ha permeado en las vidas de todos y cada uno de nosotros. El solo hecho de que, por ejemplo, ustedes para graduarse de la universidad necesiten hacer 8 niveles de inglés y tener un nivel de inglés de B1 ya es un requisito, una imposición de este fenómeno global que ha traído consigo nuevas culturas, nuevas formas de ver la vida, nuevas formas de pensar la realidad. Pero aunque nosotros estamos hablando de la globalización más o menos desde los años 70, hay algunos autores como Aldo Ferrer que señalan que la globalización inició en el año 1492, en el mismo momento en que Cristóbal Colón descubre América, porque ahí se da lo que llamaría Huntington el primer gran choque de civilizaciones, ese choque entre Europa y el Nuevo Mundo que le cambió la vida no solamente a los europeos, sino también a los habitantes de esta parte del mundo. Hay algunos autores también como Roger Safransky que dicen, no, la globalización empezó en el momento en que el hombre se dio cuenta que podía causar daño masivo. Y eso pasó en el año 1945, cuando explotaron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Ahí el hombre se dio cuenta que a partir del terror podía imponer su forma de ver la vida a otros estados del mundo. Unos autores un poco más positivos, como Marshall McLuhan, dicen, no, venga, la globalización empezó más o menos en el año 61,
cuando los medios electrónicos de comunicación, los primeros medios electrónicos de comunicación empezaron a crear una aldea global. Más o menos por eso mismo que nos contaba Iván hace un ratico, porque se podía llamar desde Telecom a otro lugar, o se podían enviar todavía telegramas o fax y todas esas cosas que de una u otra manera nos conectaban un poco más rápido con personas de otros países. Pero también se ha asociado que la globalización nació el día que se inventó el chip. Y eso fue el 12 de septiembre del año de 1958. Pero si nosotros le preguntamos a los norteamericanos, nuestros amigos norteamericanos nos van a decir, qué pena con ustedes, pero la globalización inició el día que Neil Armstrong pisó la luna, porque es que ese día se dio la primera transmisión mundial vía satélite. Todas las personas que tenían televisor en esa época vieron el momento en el que Neil Armstrong llegó a la luna y empezaron a cuestionarse muchas otras cosas. Otros dicen, sí, la globalización nació en 1969, pero no por la llegada de Neil Armstrong a la luna, sino con la creación del Internet o de la World Wide Web, la WWW. Porque ese momento empezamos todos ya empezaron todas las personas como a tener acceso también a Internet y a medios de comunicación. Pero hay una teoría mucho más extendida y mucho más apoyada por todos los grandes académicos del mundo, y es que la globalización, el comienzo como tal de la globalización, se ubica o se da el día que termina, el día que se cae el muro de Berlín. Es decir, el día que Estados Unidos triunfa en la Guerra Fría y se da lo que Francis Fukuyama llama el fin de la historia. ¿Por qué? Porque fue precisamente en ese momento en el que el mundo empezó a ver una expansión de temas políticos, de temas económicos, de temas sociales y de temas culturales. Y ese fenómeno de la globalización, perdón, tiene unas características: el libre comercio, la industrialización, la generación de un sistema financiero mundial, la globalización de la economía, el auge de conectividad y telecomunicaciones, el movimiento migratorio y el nuevo orden mundial. Y para eso vamos a ver este videíto que nos va a explicar un poco más a fondo cómo se generan y cuáles son estas características que tiene la globalización. Por favor, apenas empiece, me confirman en el chat si se escucha fuerte y claro. Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a hablaros de la globalización. Vamos a definir qué es la globalización. Bien, la globalización es un proceso histórico de integración mundial en distintos ámbitos, como podría ser el político, el económico, el social, el económico, el cultural y sobre todo el tecnológico, que generó una conectividad en todo el mundo que, como os digo, cada vez hacía que cada parte del mundo estuviera más interconectada y a mucha más velocidad, y que acabó integrándose en lo que se conoce como la aldea global. Es decir, para que lo entendamos, antes, por decirlo de alguna manera, cada pueblo tenía su mercado, un día de la semana, y la gente iba ahí. Pues gracias a distintos avances tecnológicos, este mercado chiquitín fue creciendo, creciendo, creciendo hasta convertirse en un mercado global. Es decir, hoy en día, sin ningún tipo de problema, podemos comprar una cosa que ha sido fabricada en China y en un par de días nos llega a nuestra casa. Eso es la aldea global. De hecho, la globalización, como os decía y como se intuye, es el resultado de la consolidación del capitalismo. Aparte de los principales avances tecnológicos, como sería el gran boom de las telecomunicaciones con Internet a la cabeza. Y también de la necesidad del flujo de mercancías a nivel mundial. A destacar pues entonces que lo más importante es los avances en telecomunicaciones y en Internet, que jugaron un papel importantísimo en la consolidación del mundo global. Bien, vayamos a ver pues las características de la globalización. La primera de ellas sería el libre comercio.
El libre comercio se refiere al desarrollo e implantación de tratados de libre comercio de bienes y servicios para expandir mercados, de forma que aumentamos la productividad y la economía. Es decir, se firman tratados entre distintos países en los cuales se hace referencia a que puede moverse la mercancía y los servicios libremente. Es decir, en cierta manera nos cargamos las fronteras. Segundo, característica de la globalización sería la industrialización. Es lógico, pues, que la globalización tuvo un efecto importantísimo en la expansión de la industrialización por el mundo. Tercero, sistema financiero mundial. El sistema financiero, pues, se internacionaliza y se crea lo que se llaman los mercados de capitales mundiales. Es decir, cada país antes tenía sus normas y sus reglas, ahora son a nivel global. Los sistemas financieros se han globalizado. Lo que pasa en Tokio tiene efectos en lo que pasa en Madrid. La bolsa de Tokio, por decirlo así, afecta a la bolsa de Madrid. Cuarto, globalización económica. La expansión de diversas actividades económicas generó un acelerado intercambio de mercancías y bienes a nivel mundial. La economía antes era local, ahora se ha convertido en una cosa global. Lo que os decía antes, podemos comprar cualquier cosa en cualquier parte del mundo con un solo clic. 5. Conectividad y telecomunicaciones. Pues como si recordáis lo que os he estado contando hasta ahora, el auge de las telecomunicaciones y sobre todo la preeminencia de Internet hace que el flujo de información sea rapidísimo y que dos puntos alejados en el mapa mundial puedan hablar a tiempo real. Sexto, movimiento migratorio, otra de las características. Es lógico que si los mercados se globalizan, si las economías se globalizan, pues las personas también puedan ir a otros sitios a trabajar. Tú naces en un sitio, pero gracias a la globalización puedes terminar tu vida trabajando en la otra punta del mundo y no pasaría nada, pues el mundo se ha convertido en algo unitario. Y para finalizar, nuevo orden mundial. Si pensamos que todas las economías de todos los países del mundo están interconectadas, es fácil entender que si antes cada país tenía sus leyes y sus normas, hoy en día, por lo menos económica y financieramente, todos los países, casi todos de hecho, están sujetos a unas normas comunes. Esto es lo que se entiende por orden mundial. Así pues, amigos, hemos visto qué es la globalización y qué características tiene. Como siempre. Entonces, si se pueden dar cuenta, estas 7 características de la globalización hacen que el fenómeno se haya expandido alrededor del mundo en un corto tiempo, aproximadamente entre 50 y 60 años. Vamos a repetirlas: el libre comercio, que es la generación de apertura económica y de comercio de bienes y servicios entre todos los países del mundo; la industrialización y tecnificación de las diferentes economías nacionales; la creación de un sistema financiero mundial que nunca duerme, porque en este momento, bueno, hoy no porque mañana es sábado, pero entre el lunes y el viernes, a esta hora están abiertas las bolsas de Asia, cuando cierran abren las bolsas de Europa, cierran las bolsas de Europa y abren las bolsas en América, y así sucesivamente todos los días, excepto pues cuando son días de fiesta. Y por eso hoy la noticia con la que empezó Cintia, por ejemplo, hablaba de la caída de las bolsas del mundo al conocer la noticia que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tenía coronavirus. Esta globalización económica le ha permitido, por ejemplo, a personas como Chiara Ferragni, la muchacha de la foto que veíamos hace un rato, que pueden vender sus productos y servicios con un solo clic y que lleguen a Beijing, a Madrid, a Londres, a Bogotá, a Milán, a Buenos Aires, a Nairobi, a cualquier parte del mundo. ¿Apoyados en qué? En un sistema de conectividad y telecomunicaciones que hace cada vez más fácil que todos estemos conectados en tiempo real. Y
permitiendo un movimiento migratorio, un flujo de personas que se van a estudiar, a trabajar o a vivir en diferentes lugares del mundo, y pues evidentemente todo eso está encauzado dentro de la creación de un nuevo orden mundial, donde todos los estados del sistema internacional pues tienen de una u otra manera unos estándares parecidos para desarrollar su vida y su vida política, económica y social. Vamos a ver qué tanto saben ustedes de marca. ¿Cuáles son estas marcas? Starbucks, Apple, Apple, Microsoft, Audi y Palmolive, ¿no? Audi. Sí. Ah, no, lo último puede ser Procter & Gamble. Pantene. Gracias, Jorge. Pantene. Pantene, ¿no se supone que es Procter & Gamble también? No sé. Creo que Pantene y Pantene, Colgate son de la Procter & Gamble. Si no me equivoco. De una u otra manera, todos estamos involucrados o todos hemos tenido la presencia de estas marcas en nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos tenido un computador de marca Apple o un celular de marca Apple. Muchos de nosotros nos hemos tomado un café en Starbucks o un té. Los computadores de muchos de nosotros son del sistema operativo Microsoft. Muchas chicas se lavan el pelo con Pantene, porque Pantene es el champú más vendido en el mundo, aunque da caspa. Yo creo que lo único que nos falta tener es el Audi, pero pues pronto ustedes dominarán el mundo y tendrán un Audi. La llegada de estas marcas a diferentes lugares y su expansión en el sistema internacional están relacionadas también un poco con aquello de lo que Thomas Friedman habla en el capítulo, en el libro La Tierra es plana, del cual ustedes debían leer el capítulo 1. En este momento yo quiero abrir el micrófono para que alguno de ustedes me cuente de los 2 textos que debían leer, qué leyeron, y qué puntos destacan de los mismos. No sé quién haya leído y quién quiera contarme un poco. Si leyó el texto de Beck, pues el capítulo del texto de Beck, o si leyó el capítulo del texto de Friedman, el texto de Friedman. ¿Ninguno leyó? Adriana, ¿tú quieres contarnos algo de los textos? Cristian, ¿tú? ¿Y tú, Diana? Señores, hay que leer. No hay que leer solo para el parcial, hay que leer para la clase, porque en cualquier momento, yo se los dije, puedo hacer estas preguntas sobre el texto. Entonces, hay que leer, señores, porque probablemente los textos no salgan en el parcial, sino salgan en un quiz sorpresa. Thomas Friedman, en su texto La Tierra es plana, nos habla de cómo se ha expandido el fenómeno de la globalización alrededor del mundo, y él habla de 3 grandes eras o 3 grandes olas de la globalización. La globalización 1.0, la globalización 2.0 y la globalización 3.0. La globalización 1.0, Friedman la encuadra o la ubica en el periodo comprendido entre 1492 y el año 1800, en donde él dice que la globalización, al igual que lo pensaba Aldo Ferrer, empieza en el momento en que Cristóbal Colón descubre América. Ese fenómeno, la globalización empezó en ese momento en que hubo el primer gran choque de civilizaciones y se conocieron 2 culturas que eran totalmente opuestas. En ese entonces, el principal agente transformador de la sociedad era el Estado Nacional, entendido como los grandes imperios europeos y las nuevas naciones que se estaban formando en el Nuevo Mundo. Y la principal fuerza que impulsó el proceso de dinamización y de integración global fue la cantidad de fuerza, entendida como fuerza bruta, fuerza de hombres, fuerza de caballos, fuerza del viento o después la fuerza del vapor. Esto le da paso a la globalización 2.0, que es un periodo ubicado en un periodo comprendido entre el año 1800 y el año 2000, donde las multinacionales y las empresas se globalizaron tanto en mercado como en mano de obra,
porque ya no solamente vendían en su país, sino que también vendían a más países y subcontrataban su mano de obra en países mucho más económicos. La fuerza dinámica que movió al mundo en esta época, entre 1800 y el año 2000, fue el desarrollo tecnológico, que se manifestó en nuevos materiales que sirvieron para producir desde barcos hasta aviones y con la apertura de muchas de las grandes bolsas de valores del mundo. Y finalmente tenemos a la globalización 3.0, que es la época en la que estamos ahora, desde el año 2000 hasta el momento presente, en donde esta nueva era de la globalización no se fundamenta ni en los estados ni en las empresas, sino en la tecnología, en la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que permiten que el principal agente globalizador del mundo no sea ni el Estado ni la empresa, sino sean ustedes, los seres humanos, quienes tienen la capacidad de competir, conocer y movilizarse mucho más rápido en todos los lugares del mundo, a escala global. Esto ha hecho que hayan 10 factores que, según Thomas Friedman, contribuyen a aplanar la Tierra de una u otra manera. El primer aspecto es, y él lo fecha también, y él está de acuerdo también con ese inicio de la globalización en nuestros días, que es la caída del muro de Berlín, y él lo titula "Los muros se derrumban y las ventanas se abren". ¿Por qué? Porque con la caída del muro de Berlín el mundo conoció una serie de cosas de las que no tenía idea y sirvieron para reafirmar la postura norteamericana de es que mi sistema político, mi sistema económico y mi sistema social es el que sirve para combatir las dictaduras, la pobreza y el comunismo en todos los países del mundo. Entonces esto permitió que ver que el mundo viera de primera mano el fracaso de la Unión Soviética, permitió que el fenómeno de las democracias liberales que expone también Francis Fukuyama llegara a más lugares del mundo. Otro fenómeno fue el momento en que Netscape, una pequeña empresa de tecnología, salió a cotizar a la bolsa de Nueva York. Y Netscape se convirtió en un hito en los años 90 para todas estas pequeñas empresas tecnológicas, porque antes de esa época las empresas tecnológicas no cotizaban en la bolsa. Nadie consideraba que las empresas tecnológicas tuviesen la suficiente capacidad para cotizar en la bolsa de valores de Nueva York. Hoy en día Netscape no existe, fue consumida por IBM y después IBM fue consumida por Microsoft, pero constituyó un hito para estas empresas. Al igual que el uso de aplicaciones informáticas para el trabajo, de los grandes programas como Excel, Word, PowerPoint, con los que empezó la Microsoft a facilitarle la vida a las personas para trabajar. Pero quizá un factor muy importante ha sido el acceso libre a los códigos fuente. Aquí no hay ingenieros de sistemas, pero tradicionalmente uno tiende a creer que los únicos que pueden crear una aplicación o los únicos que pueden crear un programa son los ingenieros de sistemas. Hoy en día esa concepción se cayó, porque hoy en día usted con un MOOC, con un curso virtual o o hasta con un tutorial puede desarrollar una aplicación web. Evidentemente no todos lo podríamos hacer, pero hay unos que son más pilos que otros y tienen esa capacidad, como esa facilidad, esa curiosidad para hacerlo. Un factor que contribuyó muchísimo al aplanamiento de la Tierra, según Thomas Friedman, es el outsourcing o la subcontratación, entendido como aquel fenómeno en donde una empresa, una gran empresa, subcontrata alguno de sus funciones operativas a una empresa de otro país. El caso clásico de la subcontratación es el caso de los call centers. Todos los call centers de los años 90 y principios de los 2000, de las grandes empresas norteamericanas y europeas, estaban, y lo cuenta muy claramente Thomas Friedman en su capítulo, estaban en la India. Hoy en día eso pasa es aquí en América Latina y el Caribe. Y ustedes se pueden dar cuenta que en Colombia hay un montón de call centers. Y cuando se dieron cuenta que subcontratar el servicio de atención al cliente era bueno, decidieron trasladar las grandes empresas las fábricas para abaratar los costos. Entonces, Apple, por ejemplo, diseña sus dispositivos en Cupertino, en California, pero los ensambla en China, porque la mano de obra en China es mucho más barata que en Estados Unidos. Adidas, Nike, Puma diseñan sus balones, sus zapatos, sus camisas, sus pantalones en Europa y Estados Unidos, pero los cosen y los ensamblan en Bangladesh, un pequeño país del sur de Asia, un país muy, muy pobre, donde la mano de obra cuesta menos de $1 al día.
Entonces esto ha hecho que las empresas decidan trasladar fábricas enteras para abaratar los costos de producción y que esto les permita llegar al otro aplanador de la tierra, el supply chain o la cadena de suministro, donde ya las empresas no tienen que hacerlo todo, sino que está la persona de producción, la persona de marketing, la empresa con la que subcontratamos el servicio al cliente e incluso la empresa con la que subcontratamos el servicio de envíos, Amazon, UPS, DHL, FedEx o la que sea. Y esto hace que las empresas pues tengan menos cosas de qué preocuparse y puedan producir mucho más porque hay toda una cadena de personas y de empresas que les está ayudando a que sus productos lleguen en menos tiempo a más consumidores. Pero esto genera otro aplanador de la tierra, que es el insourcing. El insourcing es cuando los mismos miembros de la cadena de suministro empiezan a tomar influencia en las decisiones de una empresa. Pero nada de esto sería posible sin el que es quizá el aplanador más importante para Thomas Friedman, el acceso libre a la información. Hoy en día, solo con buscar algo en Google, con buscar algo en Yahoo o con buscar algo en cualquier buscador, tenemos la respuesta a todas aquellas cosas que son importantes para nosotras. Para nosotros, ustedes buscan algo en Google y les aparecen millones de posibles respuestas. El punto es que hay que saber filtrar la información que recibimos, porque como decía Mayra en el chat a raíz de la pregunta de cómo estamos conectados, aquí no se trata de tener o de obtener información por obtener información, sino de obtener información que realmente sea verídica y que realmente se pueda contrastar, porque nosotros vemos lo que los grandes poderes, entendidos como los gobiernos, las grandes multinacionales y los medios de comunicación, que tradicionalmente se consideran el cuarto poder, quieren mostrarnos. Y el último aplanador del que habla Thomas Friedman en su texto de La Tierra es plana son los esteroides. Los esteroides, muchachos, son todas aquellas pequeñas empresas de base tecnológica que nos empezaron a solucionar la vida desde mediados de los años 2000. Empresas como Uber, como Cabify, como Rappi, como Uber Eats, como Merkeo, como mensajeros urbanos, empresas que son de base tecnológica y que a través de un clic nos solucionan la vida siempre que nosotros lo necesitemos. Que usted necesita ir a pagar un recibo pero no puede, Mensajeros Urbanos le hace el favor. Que usted necesita hacer mercado pero no tiene tiempo, Merkeo le hace el mercado. Que usted no quiere cocinar un domingo porque qué pereza, Rappi, Uber Eats, domicilios.com, iFood le hacen la tarea. Que usted necesita transportarse y no quiere llevar su carro, Uber, Cabify le hacen el favor. Entonces estos 10 factores han contribuido a que cada vez, en palabras de Thomas Friedman, la Tierra sea más plana, es decir, no haya fronteras nacionales, sino que todos estemos de una u otra manera más conectados unos con otros en tiempo real. Y hay muchas personas que hablan muy bien de la globalización y que consideran que la globalización ha sido muy buena. Sobre todo las personas, los libertarios y los partidarios del laissez-faire o del capitalismo, dicen que los altos niveles de libertades políticas y económicas que se han alcanzado gracias al fenómeno de la globalización han sido valiosísimos y han producido muchos niveles de riqueza material. De hecho, dicen que la globalización o toda esa mundialización de la economía y del comercio de bienes y servicios ha permitido que se disminuya la desigualdad en los países y que más personas hayan salido en los últimos 20 años de la línea de miseria y estén dentro de lo que se llama la pujante clase media. Pero así como hay personas que hablan bien o que consideran que la globalización tiene sus ventajas, hay muchas otras que consideran que la globalización ha sido muy mala para las sociedades, que la globalización nos ha impuesto una nueva forma de imperialismo y una nueva forma de colonialismo, que ya no son las potencias europeas las que quieren dominarnos, que no son las potencias europeas las que quieren imponer o expandir su forma de vida y su cultura y sus tradiciones, sino que ahora es Estados Unidos quien nos ha de una u otra manera impuesto a la fuerza todas estas cosas. Y esto ha llevado a formar, a que todos seamos cada vez más consumistas, que tengamos la necesidad de tener más y más y más y más, y que seamos más materialistas, que le demos mucha más importancia a este tipo de fenómenos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que repita? ¿Todo les quedó claro? Entonces, ahora quiero que sean ustedes los que reflexionen.
¿Cómo ha impactado la globalización en Colombia a nivel político, a nivel económico y a nivel social? ¿La ha impactado para bien? ¿La ha impactado para mal? ¿Colombia se ha visto beneficiada por la globalización o por el contrario, la globalización ha perjudicado a Colombia? ¿Ustedes qué opinan? No sé, en el caso, digamos, de Colombia como tal, no le ha ido muy bien. ¿Qué? O sea, porque nuestra base industrial básicamente, o sea, nuestra base de producción es básicamente agrícola, ¿sí? Nuestra industria, nosotros no manejamos industria pesada, ni industria tecnológica, ni nada por el estilo. Entonces, por ejemplo, digamos, el último tratado, digamos así, que se ha hecho, que es el TLC, digamos así, a grandes rasgos, el TLC ha terminado siendo malísimo de una u otra forma para los campesinos en muchos niveles, tanto avícola, también del sector de cárnicos, de todos los niveles, ¿sí? Porque yo por lo menos voy a dar digamos, una experiencia, o sea, sí, de experiencia propia. Yo trabajaba en algún momento en una olímpica y veía como o sea, empacando, digamos, las cosas, ese asunto, empacando, digamos, los cartones, uno veía cada rato que los filetes, por lo menos de carne, o los filetes de marranito, o todo ese tipo de cosas, todo venía de Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, ¿sí? Es una forma, digamos, de ver como lo que antes y muchos sectores de ese tipo van a decirle a uno que perdieron con ese tema, porque si tienen posibilidad, digamos, para exportar, nosotros no tenemos, digamos, las condiciones, Colombia no tiene las condiciones, digamos, en principio no las tenían las condiciones fitosanitarias y todo ese asunto para que puedan entrar al mercado norteamericano y competir, digamos, en condiciones en las cuales, o sea, son muy pocos los casos en los cuales, supongamos, en el tema del TLC, se puede decir que Colombia haya salido beneficiada, ¿sí? De pronto, si hay algo en lo que, digamos, la globalización le ha beneficiado, no sé, digamos, desde el punto de vista meramente, mi opinión, es de pronto en el sentido de que a partir de que hay esa reapertura, digamos, económica con Estados Unidos y China a final de los 70, fue en el 72, algo así por el estilo, y de momento que China comienza a ser como la factoría del mundo, si hay una democratización, yo sí veo ese asunto, que una democratización, digamos, en el acceso a ciertos bienes, ¿sí? Lo digo desde un punto de vista como, no sé, como músico, yo estoy tratando de montar un estudio de grabación y yo le puedo decir con toda seguridad que si no fuera por los chinos, el 70 al 80% de las cosas que yo tengo no las tendría. ¿Mm? O sería muy costoso costearla, supongamos, siendo de manufactura, por ejemplo, norteamericana, ¿sí? Eh, entonces, supongamos, por ejemplo, desde el punto de vista como consumidor final, de pronto sí, y de ciertas cosas, ¿sí? No todo el mundo va digamos, a tener, digamos, esa visión, digamos, no sé, digamos, como la de uno, va a querer, digamos, otro tipo de bienes y servicios, pero sí en el caso, digamos, de Colombia como tal, a nosotros nos ha servido, no creo que nos sirva, o no nos ha servido hasta el momento mucho ese impacto, por ejemplo, nomás con el TLC, o sea, se anunció en ese entonces, yo me acuerdo cuando se estaba en el tema de la firma, de que iba a ser la octava maravilla, de que el tema del flujo comercial con Estados Unidos se iba a hacer mucho más grande, pero eso no se ha visto en la realidad. Muchas gracias, Iván. Adelante, Oscar. Profe, yo aprovecho la ocasión, sino que no quería interrumpir a la compañera que dio la noticia de Trump al principio, y más que un comentario quería hacerte una consulta porque obviamente tú eres la que sabe. No sé la opinión que tendrías tú en el tema de Donald Trump, sobre todo, profe, en cuanto al apoyo del gobierno de Colombia a la reelección del presidente de Estados Unidos. No sé, tú cómo lo ves, si es una medida política, ahora que tú hablas de política de globalización, que el gobierno se puso todas las fichas, pues, a la reelección de Donald Trump, si eso es una buena medida o lo contrario, pues terminaríamos perjudicándonos en el entendido que estaríamos dándole la espalda al partido demócrata, siendo que los anteriores presidentes pues eran bipartidistas, tanto republicanos como demócratas, y por si cualquiera que ganara, pues Colombia no estaría tan a la deriva.
no sé en este momento que el gobierno tomó una decisión como tan radical a nombre de todos nosotros y sea una buena movida en la política global. La Constitución colombiana dice que Colombia respeta la autodeterminación de los pueblos y que no se mete en asuntos internacionales. Empezando por ahí, fue una decisión mala, pésima, donde se nota que Iván Duque no tiene un canciller o una canciller que sepa de relaciones internacionales, que no tiene asesores en materia de política internacional y que su embajador en Estados Unidos no sirve para absolutamente nada. Tradicionalmente, como tú lo mencionas muy bien, Oscar, nuestros gobiernos han tenido la tendencia a tener buenas relaciones tanto con el Partido Republicano como con el Partido Demócrata. Eso es lo que ha permitido que en muchas ocasiones se aprueben recursos millonarios para la cooperación internacional colombiana y que no nos desertifiquen tanto en la lucha contra las drogas, porque siempre hemos tenido buena interlocución en el Senado y en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos con las mayorías de ambas partes. En este momento la mayoría del Senado está con el Partido Republicano, pero la mayoría en la Cámara está con el Partido Demócrata. Si llegase a ganar Donald Trump la reelección, que sería lo que más le conviene a Iván Duque, no al Estado colombiano, a Iván Duque, en el Senado vamos a tener las cosas muy fácil para la aprobación de más recursos para el posconflicto, que es lo que quiere, o para lo que están tratando de hacer como posconflicto, que es lo que quiere el Estado, pero lo va a tener muy difícil en la Cámara de Representantes. Y si llegase a ganar Joe Biden la presidencia, ten por seguro que lo primero que va a hacer Joe Biden es exigirle al gobierno colombiano que empiece a cumplir, que empiece a ejecutar el proceso de paz. Porque el principal asesor del gobierno Obama para el posconflicto dijo hace muy poco en una entrevista que a uno de los países que más le interesa que en Colombia haya un estado de paz positivo es a los Estados Unidos. A todas luces la decisión fue nefasta, demuestra la poca importancia que le da Colombia a las relaciones internacionales y los serviles que somos respecto del gobierno en el poder en Washington. Gracias, profe. A ti por la pregunta. Néstor, tienes el micrófono abierto, ¿quieres decir algo? ¿No? Ay, no me he dado cuenta, profe. Bueno, chicos, hoy pues nos vamos a ir temprano para descansar. Hoy empieza para todos la semana de receso. Yo quiero invitarlos a que vayan a la semana 8 del aula del campus virtual. En la semana 8 hay una actividad. Ustedes deben, una actividad que va a estar abierta desde las 8 de la noche de hoy hasta las 11:59 de la noche del próximo viernes 9 de octubre. En esa actividad ustedes deben hacer un video de máximo 5 minutos donde respondan a una pregunta que está planteada allí sobre el impacto que el fenómeno de la globalización ha tenido en Colombia y más específicamente en las vidas de cada uno de ustedes. Y quiero invitarlos a que lean los textos propuestos para la semana 9 del curso, donde vamos a hablar precisamente de ese tema que me acaba de preguntar Oscar, de política exterior colombiana. Nosotros dentro de 8 días pues no nos vemos porque vamos a estar en semana de receso, nos volvemos a encontrar en 15 días, espero que tengan una muy buena semana de receso, que descansen mucho, que compartan con su familia y nos vemos dentro de 15 días. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, si no hay nada más que aclarar, yo los dejo por hoy y nos vemos en 15 días. No, profe, muchas gracias, que se bien. Un abrazo para todos y que descansen. Gracias, profe. Hasta luego. Igual para ti, Adriana. Gracias. Gracias, profe. Descansen, compañeros. Chao.